explícale bien qué es lo que has pensado. Perfecto. No, raca, taca, 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 taca. No, explícale bien, hostia. He pensado, por si acaso no lo has pensado tú, te digo, mira, he pensado que no sé dónde tiene que haber un mogollón de información. Ahora, otra cosa es que haya alguien que sepa, porque estos cabrones como siempre nunca están. O sea, somos compañeros, no somos enemigos que nos estamos justificando, somos compañeros y tenemos una ilusión conjunta, que es explicar esta tesis en un congreso, joder, que lo tengan todo claro, pero juntos, Entonces, explicaros bien, no vayáis vamos a explicar, si no, va a ser complicado que lo entendamos, porque si estamos con el puto texto aquí, tengo que decir este texto, estamos pensando en blanco y negro, hostia, miraros, tempranos, no tengáis ninguna prisa, prefiero que tardemos el doble de tiempo que... Vamos despacio, vamos a seducirnos el uno al otro con lo que se me ha ocurrido, porque la seducción es la que nos va a llevar al juego de... Anda, que los gandarianos erais cabrones de... Pues anda que vosotros, tío, los demonios rojos de... O sea, prefiero más esta vaina, ¿sí? Que pegaos al texto de una forma absolutamente contundente, seria, como que se aparecerá. Eso sale a lo largo de los ensayos. Pero tenemos que encontrar la manera y tenemos que encontrar la verdad de esta historia. Entonces es mucho más verdad de... ¿Vosotros qué pasa? Joder, ¿en la Aragoitia no tenéis archivo o qué? Como tengo la puta con nosotros. Bueno, no sé qué. Pues sí, he hablado con mi tío que sí que tiene bastantes cosas. Coño, tienes que, ¿sabes? Este punto de, coño, tío, me tienes que presentar a tu tío, de... Despacito, miraros a los ojos y buscaros. Y cuando uno tiene que esconder los ojos, que los esconda porque le da vergüenza lo que tiene que contar. ¿Sí? Venga, vamos allá, venga, va. Seducidos, pa, pim, pa, hostia. Vamos allá. Tiene que acabar en la cama hoy, va. Primer día igual para acabar en la cama pronto, ¿no? No, nunca. Oye, que ahora no, en el 2013 no. Vamos allá, chicos, venga. Hombre, Iker, qué sorpresa. Fuera, mentira. Tras, ese paso, córtate los pies. ¿Por qué? Los pies y las manos. Hombre, Iker, ¿por qué? Mira, este es el tema. Verbo, mira, hombre, Iker, qué sorpresa. O sea, ¿por qué este vals? Mentira, eso es mentira. Eso es la actriz no sabe qué hacer y hacer. Hombre, Iker, qué sorpresa. Y ya está. O sea, hombre, Iker, qué sorpresa. Y hablar, no te voy a dejar. No te voy a dejar. Luego a la salida te verás. Ni está todo bien, ¿eh? No, no me dejan de vuelta, todo bien. Venga. ¡Pipa! Hombre, Iker, qué sorpresa, pero... Pipa no quiere decir a toda hostia. O sea, no quiere decir, hombre, Iker, qué sorpresa que te lo dejo, te lo digo. Hombre, Iker, te estoy estresando mucho. Que no te quiero dejar ni pensar, quiero... ¿Sabes? ¡Pum! Hombre, Iker, qué sorpresa, tío. Cago en la puta, o sea... En el fondo está, cago en la puta, si tenía que haber ido al museo y no he ido. Hombre, Iker, si no era hoy el día que quería verte, porque no tengo mucho que contarte. ¿Sí? ¿Vale? Venga, vamos a ver, venga. A jugar, cariño, no te atenaces de responsabilidad, juega, ¿vale? Los dos, ¿sí? Venga. Hombre, Iker, qué sorpresa. Pero ¿cómo por aquí? Pero pasa. Nada, que venía a comer a casa de mi hermana y como ando con tiempo me he dicho voy a visitar a Nagore y le pregunto qué ha hecho el trabajo. Pero siéntate, ¿quieres tomar algo? No, estaba aquí tratando de poner la mesa porque vamos a comer enseguida. No, nada, gracias. ¿Ya has pasado por la UGT? ¿Por el archivo de la UGT? Sí, por el archivo del museo. ¿Ya has pasado por el archivo del museo? ¡Empezamos! ¡No! ¡Sí! Esto es algo. Sí, esto todos. Es para... Ok, va, venga. Sí, se van dando. Quiero decir, Edu, si te has quedado en una cosa por la OGT, defiéndelo. Vale. No me regules. O sea, ¿has pasado por la OGT? Ya está. No, si no es la OGT, es el archivo de la... Olvídate, ¿has pasado por la OGT? Para adelante. ¿Sí? Venga, vamos allá. Hombre, Iker, qué sorpresa. Pero ¿cómo tú por aquí? Pasa. Pues nada, que venía a comer a casa de mi hermana y como andaba con tiempo me he dicho voy a visitar a Nagore y le pregunto qué ha hecho el trabajo. Pero siéntate, hombre. ¿Quieres tomar algo? No, estaba aquí terminando de poner la mesa porque van a venir enseguida a comer. No, nada, gracias. ¿Ya has pasado por el archivo y el museo? Pues todavía no he pasado, ¿eh? Pero esta tarde a las 4 he quedado con el responsable. Y pensaba llamarte pues cuando saliera de allí. Pues los de la UGT deben tener mucha información. Bueno, otra cosa es que haya ahí alguien que lo sepa, porque ya sabes lo que pasa en estos sitios. Pero una cosa que tenemos que dejar clara en la tesis es la...
Venga, empezamos. Está bien, pues está bien. Está bien, tío, está bien. Está bien. Si los 15 segundos que hacemos son válidos, está bien. No pasa nada, hostia. O sea, si me lo hacéis bien, me jodéis el curro. Es que esto no es de curro. ¿Cómo no va a ser de curro? Si este paso está currando hasta abril de 2014, ¿no? Estamos seguros de que no. Estamos seguros de que no. Veréis cuando salga Tadeo yo, si empieza a sacar el látigo. Ay, aquí. Tadeo. Ay, 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 Tadeo. Con el miedo que da Tadeo. Por favor. Vamos allá. Hombre, Iker, qué sorpresa. Pero ¿cómo tú por aquí? Pero pasa, pasa. Pues nada, que he venido a comer a casa de mi hermana y como andaba con tiempo me he dicho voy a visitar. Vale, está bien, atrás, ok. Parece esto de ti, no sé un coñazo. Está bien, está bien. Está mucho mejor luego. Cuidado con esto, Edu. En tu forma, tienes un punto de entrada que es demasiado gandarias. Quiero decir, hay aquí un punto de poderío de la hostia. Si lo vas a hacer, defiéndelo luego al tango. Y si no, entra. No estás entrando en tu casa, Edu. No estás entrando en tu casa. Es la casa de Nagor. He decidido pasar. Ya te dice pasa, pasa. Y paso. Pero como me viene a atrapar. Claro, es que es. ¿No? Ok, no me viene Hombre, a atrapar. no. O sea, tienes este punto casi de. ¿No? De chulazo que entra por aquí como cualquiera. O sea, este es lo que hará es mío. Cuando yo quiero el ensayo se para, ¿vale? ¿Sí? Vale, ya me siento. ¿Que esto lo hago? No, no, no. Estoy metiendo la información. No. También te puedes cagar en mí, todo bien. No. Estoy súper acostumbrado a que se caigan en mí. Mido unos 60 al menos. O sea, todo bien. Vamos. Está mucho mejor de lo que estaba hace 5 minutos, tíos. Mucho mejor. Por lo tanto, vamos a hacerlo mejor, ¿vale? Vamos ahí. Ahora escribe, Bego. Ahora escribe. Vamos allá. Hombre, Iker, qué sorpresa. Pero ¿cómo tú por aquí? Pero pasa, pasa. Pues nada. Es que has entrado mirando al suelo ya. Entra el tío manejando. Mirando al como... suelo. Entra a mi fábrica, este piso te lo he alquilado yo. Y llevas sin pagármelo 2 meses. Y te voy a desahuciar, nena. ¿Sabes? O sea, y encima la has ido al museo, hija de puta. O sea... 2013. Gandarias, 2013. Venga, Pombar. Taca, seduce. Pero claro, o la seduces desde aquí, porque esto es cuando quieras te follo. Y la otra es, no, te seduzco con la idea, con la ilusión de la idea. Y es pam, de iguales. Me molas, tío. O sea, además me mola. Es que no. ¿Es que no te mola o qué? No es eso. ¿Cuál es el problema? Nada. Ninguno. El problema soy yo. No. Todo bien. No, el texto. Ay, No, ahora no es el texto. No pienses demasiado, Edu. No pienses demasiado. Racionaliza el estado de pasa. Hola, Iker, qué sorpresa. Pero ¿cómo por aquí? Pasa, pasa. Pues nada, que venía a comer a casa de mi hermana y como andaba con tiempo me he dicho voy a visitar a Nagor y le pregunto qué ha hecho el trabajo. Pero siéntate, hombre. Vale, estamos en otro, venga, atrás, estamos en otro, venga, atrás. Joder, tío. Sí, tranqui, Edu, tranqui, os voy a dar mucha candela, vale. Ten en cuenta que en 3 pasos estás comiendo la casa, ¿vale? Entonces, pero pasa, ¿sabes? Por aquí. ¿Sabes? Mucho más, nada, que venía a comer a casa de mi hermana y he dicho, me voy a visitar a Nagor, que tengo tiempo de... Sí, No invadas, Vale. aunque te diga pasa, ¿sabes? Es, nada, pues... He dicho, nada, voy a ver a mi hermana voy a ver a Nagor que tengo tiempo. De todas maneras, ahora lo he dicho andando, ¿eh? Pues antes lo decía aquí. Lo sé. Está mucho, pero de todos modos, pam, estamos ahí. Vale. ¿Sabes? Es nada, que venía a casa de mi hermana y he dicho, voy a visitar a Nagore, que así charlamos de nuestra historia. Perfecto. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Sí, no? Venga, vamos allá, lo tenemos. A ver, ¿me lo puedes Ah, eso no.